En Independence, Missouri, hay un complejo industrial de casi 4.000 acres con 375 edificios, 80 depósitos de munición y un campo de pruebas activo. Desde 1941, esta instalación ha producido ininterrumpidamente munición para el ejército de los Estados Unidos. Hoy produce cerca de 1,400 millones de cartuchos al año. Es la fábrica de munición de armas pequeñas más grande del mundo. Se llama Lake City Army Ammunition Plant. Y lo que hace dentro de sus paredes es uno de los procesos industriales más precisos y más exigentes que existen. Porque una bala, aunque parece un objeto simple, es en realidad 4 componentes distintos que tienen que ensamblarse con tolerancias microscópicas. Si cualquiera de ellos falla, el arma no dispara, o peor, dispara de manera impredecible. Hoy vas a entrar al proceso completo, desde la bobina de latón cruda hasta el cartucho terminado, inspeccionado y probado. 4 materiales, 7 pasos y unas exigencias de precisión que la mayoría de las industrias no pueden imaginar. Porque el estándar de calidad de una bala no es que funcione bien la mayoría de las veces, es que funcione perfectamente cada vez, sin excepción. Paso 1. Los 4 componentes. La anatomía de un cartucho. Para entender cómo se fabrica una bala, primero hay que entender qué es. Lo que popularmente se llama bala es en realidad un cartucho, un ensamblaje de 4 piezas distintas que trabajan juntas en una fracción de segundo cuando se aprieta el gatillo. El casquillo es la carcasa metálica que contiene todo lo demás. Es el componente más complejo de fabricar y el que define el calibre del cartucho. La cápsula fulminante, también llamada cebador o primer, es un pequeño disco que se inserta en la base del casquillo. Al recibir el golpe del percutor del arma, detona generando la chispa que enciende la pólvora. La pólvora, técnicamente llamada propelente, es la carga química que al encenderse genera una expansión de gas enorme y rápida que propulsa el proyectil, y el proyectil es la pieza de metal que sale disparada por el cañón. Cuando se dispara un arma, la secuencia completa ocurre en menos de 2 milisegundos. El percutor golpea la cápsula fulminante, la cápsula detona y genera una llama que enciende la pólvora. La pólvora se quema liberando gas a altísima presión en microsegundos. Ese gas empuja el proyectil por el cañón. El casquillo vacío se expulsa, todo eso en el tiempo que tarda un parpadeo. Cada uno de esos 4 componentes se fabrica en líneas separadas, con materiales distintos y procesos completamente diferentes. Solo al final se ensamblan en el cartucho terminado. Empecemos por el más complejo. Paso 2. El casquillo. 12 pasos para dar forma al latón. El casquillo es el componente más exigente del proceso. Tiene que ser lo suficientemente fuerte para contener la enorme presión de la combustión de la pólvora sin romperse, pero lo suficientemente flexible para expandirse y sellar herméticamente la recámara del arma durante el disparo, y luego contraerse para poder expulsarse limpiamente. El único material que cumple esas 3 condiciones al mismo tiempo es el latón. El latón para munición tiene una composición específica, 70% de cobre y 30% de zinc. No cualquier latón sirve. Esa proporción exacta le da la combinación de dureza y elasticidad que se necesita, y el proceso de convertirlo en casquillo empieza con una bobina de chapa de latón, aproximadamente 3 veces más gruesa que el grosor final del casquillo terminado. Primero, una prensa de estampado corta discos de esa bobina. En el mismo golpe, un punzón central presiona el disco y empieza a deformarlo hacia arriba, formando una copa poco profunda. Esa copa va a las siguientes prensas, donde operaciones sucesivas de embutición profunda la van alargando y adelgazando progresivamente. Cada prensa reduce el diámetro un poco más y estira el metal un poco más hacia arriba. Después de cada 2 o 3 operaciones de embutición, el latón se recuece, es decir, se calienta alrededor de 370 grados centígrados y se enfría controladamente. Esto es crítico. El proceso de prensado crea tensiones internas en el metal que lo van endureciendo hasta el punto en que se volvería quebradizo si no se alivia. El recocido restaura la ductilidad del latón para que pueda seguir siendo deformado sin quebrarse. Después del recocido y las embuticiones sucesivas, el casquillo tiene ya su longitud aproximada, pero la base todavía no tiene la forma correcta. Una operación de torneado le da el perfil exacto al culote, la parte inferior donde va la cápsula fulminante. Luego el casquillo pasa por una prensa que estampa en el culote las marcas identificativas, el fabricante, el calibre y el año de producción. En Lake City, esas marcas son LC, el año en 2 dígitos, y un pequeño símbolo de cruz que indica que el cartucho cumple estándares NATO. Esa información no es solo estética, permite rastrear cualquier cartucho hasta su lote de fabricación exacto, lo que es fundamental tanto para control de calidad como para investigaciones forenses. Finalmente, los casquillos pasan por lavado industrial que elimina los residuos de lubricante y latón del proceso de prensado, seguido de secado por aire comprimido. El resultado es un casquillo perfectamente formado, brillante y listo para recibir sus componentes. Se necesitan entre 8 y 12 operaciones de prensado y recocido para pasar de un disco plano de latón a un casquillo terminado, y cada uno de esos pasos se realiza a miles de piezas por hora. Paso 3. La cápsula fulminante, el detonador del tamaño de una lenteja. La cápsula fulminante es la pieza más pequeña del cartucho y la más delicada de fabricar. Es un disco metálico minúsculo, del tamaño aproximado de una lenteja pequeña, que contiene en su interior una mezcla química extremadamente sensible a la fricción y
y al impacto. El cuerpo de la cápsula se fabrica de manera similar al casquillo, pero a escala mucho menor, embutición profunda de una copa de latón muy pequeña. Lo crítico no es el cuerpo metálico, sino lo que va dentro. La mezcla iniciadora que contiene tiene que detonar de manera confiable con el impacto del percutor del arma, que es un golpe relativamente ligero, pero no detonar accidentalmente por ninguna otra causa. Vibración, calor moderado, presión normal de manejo. Las mezclas iniciadoras modernas están formuladas para ser sensibles al impacto controlado del percutor, pero estables en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El manejo de estos compuestos se realiza en áreas separadas de la planta, con ventilación específica, personal limitado y procedimientos de seguridad estrictos. Es el componente del proceso que más exige en términos de protocolos de seguridad industrial. Una vez que la cápsula fulminante está lista, máquinas automáticas la insertan en el orificio del culote del casquillo y la asientan con la presión exacta. Sensores ópticos verifican que cada cápsula haya quedado correctamente insertada y asentada a la profundidad precisa. Una cápsula mal posicionada puede causar fallos de disparo o, en casos extremos, ignición accidental. Paso 4. La pólvora sin humo, la química del gas instantáneo. La pólvora que se usa en munición moderna no tiene nada que ver con la pólvora negra de los cañones históricos. Se llama pólvora sin humo y es una familia de compuestos químicos basados en nitratos, principalmente nitrocelulosa, que al quemarse generan gas de manera extremadamente rápida y completa, sin dejar apenas residuos sólidos ni humo visible. La pólvora sin humo llega a la fábrica de munición en contenedores herméticos procedentes de plantas químicas especializadas. No se fabrica en el mismo lugar donde se ensambla el cartucho. Dentro de la fábrica se almacena en zonas aisladas con ventilación, control de temperatura y acceso restringido. La cantidad de pólvora en cada cartucho es crítica y varía según el calibre y el uso previsto. Para un cartucho 5.56 milímetros NATO estándar son solo unos pocos gramos, pero esa cantidad tiene que ser precisa al miligramo. Demasiada pólvora eleva la presión más allá de lo que el arma puede manejar de forma segura. Muy poca y el proyectil no alcanza la velocidad ni la energía necesarias. Los sistemas dosificadores volumétricos o gravimétricos de alta precisión aseguran que cada casquillo reciba exactamente la cantidad correcta. La pólvora se deposita en el casquillo a través de boquillas ajustables que la introducen sin derramar. Una ligera vibración o sistema neumático asienta la carga dentro del casquillo antes de continuar la línea. La textura granular de la pólvora moderna, que viene en pequeños cilindros o esferas en lugar del polvo fino de la pólvora negra, contribuye a una combustión más controlada y uniforme. Paso 5. El proyectil de plomo fundido a metal dorado. El proyectil, la parte que sale disparada por el cañón, parece la pieza más simple del cartucho, pero tiene su propia cadena de fabricación y empieza, sorprendentemente, con plomo de baterías recicladas. Lake City compra su plomo principalmente de un proveedor que lo extrae de baterías de automóviles recicladas mediante un proceso propietario de purificación. El plomo llega a la fábrica y se funde en hornos industriales a temperaturas de alrededor de 330 grados centígrados, el punto de fusión del plomo. El plomo fundido se vierte en moldes para formar lingotes o se extrude directamente en alambre cilíndrico del diámetro exacto del calibre que se va a fabricar. Ese alambre de plomo pasa a prensas en frío que lo cortan y comprimen en la forma básica del proyectil. La deformación en frío compacta el plomo y le da sus dimensiones definitivas. Para el calibre 9 milímetros, el proyectil tiene ese diámetro exacto. Para el 5,56 milímetros militar, otro. Cada calibre tiene sus tolerancias específicas y sus propias matrices de prensado. La mayoría de los proyectiles militares llevan una camisa o envelope de cobre sobre el núcleo de plomo. Esta camisa cumple dos funciones. Protege el ánima del cañón del contacto directo con el plomo, que lo desgastaría rápidamente, y reduce la fricción durante el recorrido por el cañón. Los núcleos de plomo se sumergen en baños de cobre electrolítico, que depositan una capa uniforme de metal sobre toda la superficie, proceso similar al dorado o plateado de joyería pero con cobre. El resultado final es un proyectil con núcleo de plomo y envuelta de cobre, de dimensiones muy precisas. Visualmente, ese recubrimiento de cobre es lo que da a los proyectiles su color dorado característico, que muchas personas asocian erróneamente con el oro. Paso 6. El ensamblaje final. 4 piezas se convierten en una. Con los 4 componentes listos, llega el ensamblaje. El casquillo ya tiene la cápsula fulminante en la base y la carga de pólvora en el interior. Ahora hay que insertar el proyectil en la boca del casquillo y sellarlo. Máquinas de alta precisión colocan cada proyectil en la boca del casquillo y una prensa lo empuja hacia adentro hasta la profundidad exacta especificada para ese calibre. La presión de inserción es lo que crea el sello. El latón del casquillo se expande ligeramente alrededor del proyectil y lo sujeta con fuerza. En algunos diseños se añade además una operación de crimping, donde el borde superior del casquillo se dobla levemente hacia adentro para asegurar aún más el proyectil y evitar que se mueva durante el manejo y el transporte. La profundidad de asiento del proyectil es crítica porque afecta directamente la presión que se genera en el momento del disparo. Un proyectil demasiado profundo deja menos espacio para la expansión de los gases y eleva la presión. Demasiado poco y puede soltarse durante el ciclo de carga del arma. Las tolerancias son de fracciones de milímetro. Paso 7. Control de calidad y pruebas de disparo. El estándar más exigente. El control de calidad en munición es un proceso de múltiples capas que ocurre en cada etapa de la fabricación, no solo al final. Cada componente se verifica antes de entrar a la línea de ensamblaje. Cada casquillo se mide, cada carga de pólvora se pesa, cada proyectil se verifica dimensionalmente. Pero la verificación final del cartucho ensamblado es la más completa. Sistemas automatizados con
sensores láser y cámaras de alta velocidad inspeccionan cada cartucho, peso total, longitud, diámetro, alineación del proyectil respecto al casquillo. Cualquier cartucho que no cumpla las especificaciones exactas se separa automáticamente de la línea. Y luego viene la prueba que ninguna máquina puede sustituir completamente: el disparo real. Se toman muestras aleatorias de cada lote y se llevan al campo de pruebas interno de la planta, donde se disparan en condiciones controladas. Se mide la velocidad de boca, la presión generada en la recámara, la consistencia entre disparos del mismo lote. Si cualquier muestra falla o se desvía de las especificaciones, el lote completo se detiene y se investiga la causa. En Lake City, el estándar para munición militar es tan exigente que la tasa de rechazo en las pruebas finales es extremadamente baja. Pero cuando hay fallos, el proceso de trazabilidad que empieza con las marcas del culote permite identificar exactamente en qué turno, con qué lote de materiales y en qué máquina se fabricó cada cartucho defectuoso. Esa capacidad de rastrear el origen de cualquier munición es tan útil para el control de calidad industrial como para las investigaciones forenses. Los cartuchos que superan todas las pruebas pasan al empaque. Máquinas automáticas los clasifican por calibre y los colocan en las cajas características, 20 o 50 por caja para el mercado civil, cajas de 200 para uso militar y luego en cajas más grandes para transporte. Cada caja lleva el número de lote, el calibre, el tipo de cartucho y la fecha de fabricación, desde la bobina de latón hasta la caja sellada. Una bala de calibre 5.56 milímetros NATO pasa por más de 30 operaciones distintas, y en Lake City ese proceso se repite más de 1 millón de veces cada día. Un cartucho terminado pesa menos de 15 gramos, cuesta menos de 50 centavos de dólar producir y contiene 4 materiales distintos: latón, compuesto iniciador, propelente químico y plomo con cobre, cada uno fabricado con procesos independientes y ensamblados con tolerancias de fracciones de milímetro. La planta de Lake City lleva produciendo ininterrumpidamente desde 1941. Ha fabricado munición para la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, Vietnam, el Golfo Pérsico, Afganistán e Irak, y hoy produce más que en cualquier otro momento de su historia, respondiendo a una demanda global que no muestra señales de desaceleración. El Pentágono ha invertido casi $5.000 millones desde 2022 en ampliar y modernizar las instalaciones de producción de munición en Estados Unidos, incluyendo nuevas plantas de casquillos en Texas y capacidades de producción de explosivos que el país no tenía desde los años 1980. La geopolítica actual convirtió la fabricación de munición en una prioridad de seguridad nacional. ¿Te imaginabas la precisión que requiere fabricar algo que parece tan simple? ¿Cuál parte del proceso te pareció más sorprendente? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si este video te pareció interesante, dale like, suscríbete y activa la campanita para los próximos recorridos por los procesos industriales más fascinantes del mundo.